Clave del pasaje del capítulo para este mensaje es el versículo 11, Génesis 20, 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, o sea, pensé, es lo que está diciendo Abraham, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. El pensar de Abraham. Abraham pensó, aquí no hay temor de Dios, y es por eso que dije esta mentira. Mire, en realidad al leer todo este capítulo y comparar, si comparamos el comportamiento de los habitantes de Gerar, de Abimelech y los habitantes de Gerar, con el comportamiento de Abraham, el comportamiento de gente pagana y el comportamiento del amigo de Dios, del creyente, uno concluye, oiga bien, que ellos, por lo menos en esta situación, en este momento, en esta historia, ellos tenían más temor de Dios que el patriarca, que el padre de la fe. Y no es una crítica de Abraham, de ninguna manera. Yo creo que no le llegamos ni a los talones a la fe de ese gran hombre de Dios, pero hasta buenos cristianos muchas veces cometemos errores y actuamos en la carne y dudamos y tenemos temor a cosas y a personas equivocadas en vez de tener temor de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Quiero hablarle acerca de los resultados del temor de Dios. La diferencia que hace, que significa tener el temor de Dios en la vida. No en lo que profesa uno creer, sino en cómo se comporta, cómo vive. Quiero darles otro ejemplo y marque Génesis 20, ahorita regresamos allá, pero otro pasaje que ilustra muy bien esto es Jonás. Jonás capítulo 1. Es uno de los profetas menores. Está en Daniel, Oseas, a Daniel, mande, después de Abdías, ok, búsquelo, Jonás, capítulo 1, está después de Abdías, y Abdías está después de Amós. Jonás capítulo 1, usted sabe, si tiene tiempo de ser cristiano debería saber esta historia. La gran ballena, el gran pez que se tragó a Jonás, ¿verdad? Versículo 1, sígame con su vista. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás era un profeta, por eso es profeta Jonás, un siervo de Dios. Y en vez de obedecer, mire lo que sucede en el versículo 3. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La gente ignorante que no conoce a Dios, que no se conoce a su palabra, tienen la mentalidad equivocada, tonta, de pensar que se pueden esconder de Dios. Pero un creyente, alguien que conoce las Escrituras, un profeta de Dios, que trate de huir de la presencia de Dios, eso nada más es una cosa, es necedad y rebeldía. Porque ¿quién puede esconderse de la presencia de Dios? ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Mira, no importa qué tan lejos te trates de ir, allá te va a alcanzar la mano de Dios. ¿Sí o no? Pero este hombre, en su necedad, dice que se fue lejos de la presencia de Jehová. Eso es lo que pensaba hacer. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Ellos no creían en Jehová Dios. Ellos estaban clamando al Dios que ellos tenían.
Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira nada más, está una tempestad enorme rugiendo, azotando esa nave, y los hombres paganos, los marineros, que son hombres rudos, que no le tienen temor a nadie, ya están acostumbrados a andar en alta mar, tuvieron gran miedo y empezaron a ponerse espirituales, según ellos pensaban, ¿verdad? Y a pedirle a su Dios que los salvara, mientras que el creyente, el siervo de Dios, está echado a dormir. Versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire, ellos sabían que Él era un profeta del Dios, Jehová, Dios de los judíos. Versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo. ¿Y qué dice? Dan ganas de reír, ¿verdad? Oh, sí, mucho temes a Dios. Que le desobedeces, huyes, vas en sentido contrario a donde Dios quiere que vayas. Estás tratando de esconderte de la presencia de Dios, y por tu culpa ha venido esta gran tormenta. Y ahora todos estamos en peligro. Pero dices que temes a Dios. Miren nada más. Dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Qué triste cuando gente que ni viene a la iglesia tiene más sentido que cristianos y ven que están comportándose mal. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Estos hombres paganos se convirtieron. El temor les hizo buscar al verdadero Dios. Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres ¿a quién? A Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, hicieron promesas a Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Una pregunta: ¿quién tenía temor de Dios? ¿El siervo de Dios, que debió haber tenido temor de Dios para nunca haber desobedecido? ¿O aquellos paganos en la nave? ¿Quién verdaderamente tenía temor de Dios? Los incrédulos. ¿No? Y eso mismo está pasando acá con Abraham. El patriarca, el padre de la fe, el amigo de Dios, en un momento de debilidad espiritual, en un momento de carnalidad, pudiéramos decir, se pone a mentir y a exponer a su esposa a que otro hombre la tome por mujer, y que echara a perder el plan de Dios, porque Sara aún no daba luz a Isaac. Sara iba a ser la madre de Isaac, el hijo de la promesa. Pero Abraham, porque tuvo temor de lo que esos hombres le podían hacer a él para salvar su pescuezo, dejó que se llevaran a su esposa y no dijo nada. Dijo: di que es mi hermana. Y luego cuando le pregunta a aquel hombre diciendo: ¿por qué hiciste eso? ¿Qué te hicimos nosotros? Ay, es que yo pensé, aquí no hay temor de Dios.
Y si no miento, si no arreglo las cosas acá con mentiras y con negocios chuecos, me van a matar. Y por eso dije que era mi hermana. Y además, pues somos parientes, es que no estoy tan lejos de decir la verdad. Excusas. ¿Sí me está siguiendo? Pero el problema es que ahí Abraham le falló tener temor de Dios. Y vamos a usar de ejemplo de lo que es tener temor de Dios, no a Abraham, tristemente. Vamos a tomar de ejemplo a Abimelech y a esos hombres paganos que nos van a enseñar una lección hoy acerca de los resultados de tener temor de Dios. Qué triste que un incrédulo dé mejor testimonio del temor de Dios que un cristiano. Que se porte mejor, que viva mejor, que viva más honradamente, porque tiene temor de Dios, que muchos cristianos que conocen a Dios y andan desobedientes y rebeldes. ¿Verdad, hermanos? Vamos a ver los resultados del temor de Dios. Primero, vamos a ir ahí a Génesis 20, versículos del 1 al 7. Sígame con su vista. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Señor, yo no la he tocado todavía. Versículo 5, no me dijo él, Abraham, no me dijo mi hermana es, y ella también dijo es mi hermano. No nada más Abraham mintió, sino que hizo que Sara también mintiera. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. El primer resultado de tener temor de Dios, ¿sabe lo que es? Percepción y recepción de la palabra de Dios. En otras palabras, una persona que tiene temor de Dios va a escuchar la palabra de Dios. Va a recibir la palabra de Dios. Dice la Biblia que vino a Dios en sueños y le habló. ¿Y sabe qué hizo este rey pagano? Escuchó. Y recibió el consejo, la advertencia que Dios le estaba dando. Y ese es el primer resultado, la primera manera que uno sabe que alguien tiene temor de Dios. Alguien con temor de Dios va a querer escuchar la palabra de Dios. Va a escucharla y no nada más va a escucharla, va a recibirla, va a aceptarla. Zacarías capítulo 7, versículo 8. Mire conmigo en su Biblia. Y deje una marca en Génesis 20. Zacarías. Está casi al final. Antes de Malaquías, Zacarías. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías 7, versículo 8. Zacarías 7, 8. ¿Ya lo encontró? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Versículo 11, ¿qué dice ahí? Pero no quisieron escuchar. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda. Y taparon, ¿qué dice ahí? Sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos.
Mire, cuando un creyente tapa sus oídos y pone su corazón duro, eso hace levantar la ira de Dios. Digo, Dios no le habla al incrédulo, Dios no le habla al pagano, Dios le habla a su pueblo. La Biblia no es para el incrédulo, la Biblia es para el cristiano. Pero si algo Dios está viendo es nuestra actitud. Cuando se está predicando, cuando se está enseñando la palabra de Dios, para ver si estamos dispuestos a escuchar y si estamos dispuestos a recibirla en el corazón. Amén, hermanos. ¿Cómo ha sufrido el pueblo de Israel? Si vemos la historia, cómo han perseguido a los judíos, cómo han maltratado a los judíos, cómo han matado a los judíos. Nada más piensa en el holocausto, una de muchas veces que ha habido matanza del pueblo de Israel. Qué triste. Porque tenemos imágenes, porque podemos ver hasta video grabado de los montones de cuerpos cuando los estaban moviendo con carapilas en fosas comunes. Cuando oímos y vemos imágenes de los hornos en donde metían a la gente y los quemaban vivos o los bañaban de ácido a judíos. Pero ¿sabe qué? No ha sido sin causa. No ha sido sin causa. Ellos decidieron rechazar a Dios. Ellos decidieron cerrar su corazón, no ir. Y la Biblia dice que eso hizo levantar el furor de Jehová contra ellos y los entregó en manos de sus enemigos, porque no quisieron oírlo. Hermanos, este asunto de escuchar a Dios es bien importante. Amén. Es delicado. Somos responsables. Dios nos ha dado el privilegio de tener al Espíritu Santo y poder discernir la palabra de Dios, entenderla. Entonces hay que poner mucha atención y hay que no nada más oírla, hay que considerarla, hay que recibirla. Como le digo, todo lo que le ha pasado al pueblo de Israel, pobrecitos, pero han sido sin causa. La Biblia dice claramente en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. En otras palabras, no son inocentes. Ellos, conociendo la palabra de Dios, la rechazaron. Se taparon sus oídos y pusieron su corazón como diamante, dice Dios. Mire Hechos 7:51 en el Nuevo Testamento. Hechos 7, aquí está el diácono Esteban predicando la palabra de Dios a judíos. Hechos 7:51. Ellos conocían las Escrituras, pero aún así Esteban les da una cátedra de la historia del pueblo de Israel. Les repasa toda la historia, todas las veces que Dios les había hablado y cómo habían sido rebeldes. Y está concluyendo su predicación Esteban y les dice en el versículo 51 en adelante: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hermano, perdónenme, pero Dios llama al predicador para decirle a usted lo que piensa Dios, lo que dice su palabra, no lo que le gusta a usted escuchar. Y a veces uno como predicador sabe que tiene que reprender, tiene que exhortar, tiene que decir: eso está mal, arrepiéntete, esa actitud está mal. Pero ese es el llamado que tiene el predicador. Y estaba ahí parado Esteban entre gente que lo iban a matar, enemigos, estaban enojados. Mire lo que dice el versículo 52: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, ¿qué dice ahí? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él de coraje. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué dice ahí? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon.
Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oh, así hay muchos. Yo creo que hoy más que nunca, hoy en día, que tapan sus oídos y endurecen su corazón para no oír, porque rechazan la palabra de Dios. La Biblia les llama insensatos y necios. Mire Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero mire el versículo 24, el reproche de Dios. Por cuanto llamé y no quisisteis, ¿qué? Oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios no detuvo lo que estaba haciendo Hitler? ¿Por qué permitió Dios que 6 millones de judíos, hombres, mujeres y niños, fueran llevados a esos campos de concentración? ¿Por qué? El pueblo de Dios, la nación escogida de Israel, no era sin causa. Es que Dios les dijo: cuando venga lo que teméis, cuando venga la angustia, cuando venga la prueba, la dificultad, cuando venga la tormenta, cuando venga la desgracia, me van a llamar y yo no voy a escuchar. ¿Por qué? Porque cuando yo hablé, tú no quisiste escuchar. Wow, ¿se imagina que Dios nos tratara así a nosotros los cristianos, como nosotros lo tratamos a Él? Alguien dijo que Dios te tratara a ti como tú tratas la palabra de Dios. Hermanos, es cosa seria. En este caso, el error de Abraham fue haber tenido más temor del hombre que de Dios. Jesús dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No tengas miedo del hombre, no tengas miedo de que te va a hacer falta, no tengas miedo de que tienes que buscar otra manera para salir adelante. Teme a Dios. Si Dios cuida de pajarillos, ¿no vales tú más que unos pajarillos? ¿Ah? ¿Por qué te apartas del Señor? ¿Por qué lo dejas a Él para ir a buscar tu propia solución? ¿Por qué prefieres agradar al hombre en vez de agradar a Dios? Temed a aquel que puede desechar, matar el cuerpo y echar el alma al infierno. Al que tiene poder sobre todo, a Él debes de temer. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Actuamos sin fe. Nos preocupamos más en quedar bien con los hombres que quedar bien con Dios. Todo por no tener temor de Dios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Esa es la razón por qué muchas veces tomamos decisiones necias, porque no tenemos sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos temor de Dios. Amén. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Proverbios 14:27: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hebreos 13:5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Voy a tener temor de Dios, voy a vivir para agradarlo a Él, porque tengo temor de Dios. Amén, hermanos. Primer resultado del temor de Dios es que estás dispuesto a escuchar y a recibir la palabra de Dios. Segundo, regrese allá a Génesis 20, por favor. Versículo 8. Del 8 al 14. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo entonces Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Segundo resultado de tener temor de Dios. Recuerde que es Abimelech y los paganos que nos están enseñando. Y ellos tuvieron la sensatez, este rey y su pueblo, de escuchar la voz de Dios, de aceptar lo que Dios le decía, que lo que estaba haciendo iba a ser un gran pecado. Y segundo, lo que hizo fue obedecer a Dios. El segundo resultado del temor de Dios es obediencia a Dios y apartarse del pecado. Bien sencillo, hermano. Alguien que no obedece a Dios y no se aparta del pecado es porque no tiene temor de Dios. Amén. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 14:16: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Así como Jonás, echado a dormir ahí. Levántate, dormilón. En medio de la tempestad estaba bien confiado. No confiado en Dios, estaba de confianzudo. ¿Sabe qué estaba haciendo? No me va a pasar nada. Esto no es para tanto. Al cabo que Dios perdona. El insensato se muestra insensato, insolente y confiado. ¿Está conmigo, hermano? Por otra parte, Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Amén. No confianza en mí misma, confianza en Dios. Es tranquilo. El que me oyere, dice, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Confianza en Dios. Porque está ejercitando temor de Dios, está viviendo con temor a Dios. ¿Qué reacción tiene usted a ese versículo? A este versículo que acabo de leer, que voy a leer, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiero repetirlo otra vez. El que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará. No te va a ir bien, hermano. No te va a ir bien, hermana. Dios se va a encargar que no prosperes mientras no confieses tu pecado, mientras trates de ocultar tu pecado. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué reacción tienes tú cuando oyes ese versículo? Hay gente aquí que dice: tengo temor.
voy a arreglar esto con Dios ya. Y hay otros que les entra por aquí y les sale por aquí y les da igual. Y siguen con su pecado. ¿Sabe por qué? Porque no tienen temor de Dios. Pero el que tiene temor de Dios confiesa su pecado, se aparta del pecado, porque dice: no, yo no quiero hacer enojar a Dios, yo no quiero que se levante su ira contra mí, contra mi familia, entonces voy a obedecer, voy a apartarme del pecado. Así es que si usted, yo no conozco su vida, yo no conozco su corazón, yo no lo puedo ver, pero si usted está aquí y escucha un versículo así y no hace nada al respecto, y usted sabe que trae un pecado ahí, su problema es que no tiene temor de Dios. Eso es. Esa es la única explicación. Por eso está viviendo como está viviendo, por eso está con ese pecado ahí, que sabe que es pecado y no lo confiesa al Señor, porque no tiene temor de Dios. Su reacción descubre que usted tiene o no tiene temor de Dios en su vida. Hechos capítulo 2, versículo 36. El día de Pentecostés. Aquí está Pedro predicando a una multitud de hombres judíos. Y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Se acuerda que eso fue lo mismo que les dijo Esteban a esos otros hombres judíos? Les dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Pero ellos se enfurecieron y taparon sus oídos y arremetieron contra él, le apedrearon. Aquí otro grupo está escuchando lo mismo. Ustedes lo crucificaron. Versículo 37, al oír esto, ¿qué dice ahí? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se dieron cuenta: soy culpable, he tenido la actitud incorrecta, es cierto, yo estuve de acuerdo con que crucificaran a Jesús, el único que me puede salvar. ¿Qué haremos? Dinos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se arrepintieron, recibieron la palabra, recibieron a Cristo, se pusieron bien con Dios. ¿Por qué? Porque se compungieron de corazón, porque tuvieron temor de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Primer resultado del temor a Dios: que vas a escuchar la palabra de Dios, vas a recibirla. Segundo, vas a obedecer y te vas a apartar del pecado. Tercero, regrese a Génesis 20, versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos. Ellos no habían escuchado la voz de Dios. Dios no se les había revelado en sueños, nada más al rey Abimelech. Pero él llama a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. ¿Y qué dice ahí? Y temieron los hombres en gran manera. ¿Sabe cuál es otro resultado de alguien que teme a Dios? Un testimonio poderoso. Un testimonio poderoso. El temor que este rey tenía de Dios fue transferido a sus siervos, a su pueblo. Y por su testimonio ellos también tuvieron temor de Dios. Mire Salmo 128, versículo 1. Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. A propósito, no vas a andar en los caminos de Dios, no vas a dejar que Dios ordene tus pasos si no tienes temor de Dios. Esto no va a tener ninguna influencia en tu vida y no vas a cambiar tus caminos si no tienes temor de Dios. Pero dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Bienaventurado quiere decir dos cosas: feliz, dichoso, y también bendecido. Bendecido serás.
y te irá bien. Versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Sabes cómo lo va a bendecir Dios? Con una buena familia, con una esposa que también teme a Dios, con hijos que siguen en los pasos de su padre, porque tiene un padre temeroso de Dios. En nuestra actitud, nuestro comportamiento como cristianos va a ser una influencia poderosa para la siguiente generación, hermano. La razón que muchos hijos no siguen en los caminos de Dios, no tienen temor de Dios, porque sus padres no tienen temor de Dios, porque sus padres no andan en sus caminos. Amén. Se les hace fácil pecar, se les hace fácil no buscar al Señor, porque no ven verdadero temor de Dios en sus padres. Salmo 112, versículo 1, unas páginas hacia atrás. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, sus hijos, sus nietos, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será ¿qué? Bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Al hombre que teme a Jehová. Se nota en la influencia, en la autoridad que tiene su testimonio en su propia familia. Amén, hermanos. Proverbios 14:26, vuelvo a repetirlo, dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y termina diciendo: y esperanza tendrán sus hijos. Y esperanza tendrán sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que ser alguien que teme a Dios, porque esa es la única esperanza que tienen mis hijos. Qué triste que hay padres que son un mal ejemplo a sus hijos, que son cristianos que no tienen temor de Dios, que andan en la carne, que hablan necedades, que se apartan de los caminos del Señor, o que abiertamente se rebelan en contra de la voluntad de Dios, y sus hijos los están viendo, sus hijos los están oyendo. ¿Y qué esperanza les está usted dejando a ellos para que ellos sean personas temerosas de Dios? Amén, hermanos. Qué triste cuando padres hasta son de tropiezo para que sus hijos vayan a la iglesia. Que una mamá que es cristiana le diga a un joven aquí en nuestra iglesia: ya no quiero que vayas a esa iglesia. Entonces yo ando mal y prefiero que tú andes mal también. Wow. Y la única deducción que llevo mi esposa y yo platicando es: no tiene temor de Dios esa hermana. No tiene temor de Dios. Wow. ¿Qué esperanza tendrán nuestros hijos si nosotros no somos padres, hombres y mujeres temerosos de Dios? Amén, hermanos. Número 4, regrese a Génesis 20, versículo 14. Ya estoy en la última, terminando en las últimas, hermano. Génesis 20, 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Quiero que vea, no nada más le regresó a Sara su mujer, sino que le dio una ofrenda. Y mire qué generosa ofrenda. Versículo 15, y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Le dio sus tierras. Te las doy. Digo, Abimelech no tenía mucho respeto por Abraham al principio, sabiendo que casi lo hacía a él pecar, y que por su culpa, si Dios no lo hubiera detenido, hubiera muerto él y todos los suyos. Pero aquí reconoce algo. Este rey reconoce algo. ¿Sabe qué reconoció? Este es el siervo de Dios. Entonces voy a cuidar cómo lo trato, porque es el patriarca, es Abraham, es amigo de Dios, es el siervo de Dios. Y continúa, versículo 16, y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, o sea, tu esposo.
Quizás con un poco de sarcasmo. A tu hermano, pues, te dices que es tu hermano. Le he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. En otras palabras, nadie te va a molestar, nadie te va a andar buscando, te va a andar pretendiendo. Te vamos a respetar porque eres esposa de nada menos que de Abraham, el siervo de Dios. ¿Sabe cuál es otro resultado del temor de Dios, hermanos? Respeto por la autoridad espiritual. Por el siervo de Dios. Mire 1 Samuel 24. Versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Andaba buscando a David para matarlo. Saúl no fue un buen rey. Saúl fue un necio. Estaba envidioso, de celoso con David, porque ya Dios le había dicho a Saúl que lo había desechado y se había buscado a otro hombre conforme a su corazón. Y ya David había sido ungido por Samuel para ser el siguiente rey de Israel. Pero Saúl, en su enojo, en su coraje, en su rebeldía, en su necedad, va y buscando a David para matarlo. Y David anda huyendo de Saúl. David está bien con Dios, Saúl no anda bien con Dios. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí, dice, de que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Échatelo ahorita, aquí está. Y se levantó David y calladamente cortó, oiga bien, la orilla del manto de Saúl. Un cachito del manto de Saúl lo cortó con su espada. Versículo 6. Y dijo a sus hombres, mire la actitud de David en ese momento: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Pudo haberlo eliminado ahí David a Saúl? Así. Saúl estaba dormido, no tenía idea que adentro de la cueva estaba David y sus hombres. Y ahí se hubiera deshecho David de su problema, excepto que tenía temor de Dios. Y dijo: ¿cómo voy a tocar yo, levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Si Dios lo va a quitar, que Dios lo quite, pero yo no voy a hacer nada. Ni voy a permitir que otros que andan conmigo hagan algo en contra del siervo de Dios. Amén. Digo, hermano, estamos viéndolo, ¿sí? Abimelech trató a Abraham con mucho cuidado. Lo honró, a pesar que Abraham en ese momento no era digno de honra. Pero lo honró por quien era, por la posición que tenía, porque Dios lo había llamado, porque obviamente Dios le está diciendo a Abimelech: tú tocas a la mujer de él, has dado contra él y te voy a matar a ti de todo tu pueblo. Y tenía temor de Dios. ¿Me estás siguiendo, hermano? Hechos 23. Hechos 23. Versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. ¿Está ahí conmigo, hermano? Entonces Pablo le dijo, signos de exclamación: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Fíjese Pablo cómo le contesta. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron:
¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Ay, ay, ay. Pablo, ¿sabe qué? No sabía que él era el sumo sacerdote. Cuando le dijo esas palabras no sabía que era el sumo sacerdote. Versículo 5, mire cómo cambia la actitud de Pablo. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Mis respetos. Discúlpame que hablé esas cosas así contra ti. Amén, hermanos. Wow. Yo no entiendo, hermanos, que andan calumniando a su pastor, criticándolo, tratando de causar problemas al siervo de Dios. Y no lo digo por mí, la verdad que ahorita no estoy diciendo eso porque alguien esté haciendo conmigo eso. No, de veras, no estoy tratando de decir esto por ni un asunto personal. Gracias a Dios que nadie que yo sepa anda tratando de causar división, ni hablando mal, criticando. No lo estoy diciendo por eso, pero he conocido muchos hermanos que lo han hecho. Que tratan de causarle problemas al siervo de Dios, que lo levantan falsos, que lo calumnian, que lo critican. Mire, todos los pastores entendemos que la gente no siempre va a estar de acuerdo con uno. Y también estamos suficientemente maduros y preparados para saber que gente nos va a criticar. Eso no me afecta, la verdad. Mi pastor decía: hermanos, gracias por criticarme. Critíquenme más. Decía, porque la crítica es constructiva y me ayuda a ser mejor. Es que critíquenme, no me agüito. No soy un niño, no para estar llorando porque alguien me habló mal de mí, dijo algo mal de mí. No, hombre, eso sabemos que viene con el territorio. Pero hay de aquel que no tiene el temor de Dios y anda hablando mal del siervo de Dios. Wow, hermanos. Yo tendría miedo de andar hablando mal, de calumniar o peor, hacer daño a mi pastor, a un siervo del Señor, a otros pastores. Reservo muchas veces mi lengua y me callo y no digo nada. A veces tengo mi opinión, claro que sí, pero digo no me va a ir bien, porque tengo temor de Dios. ¿Me está siguiendo? Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Sumisión es una decisión y resultado del temor de Dios. Dice la Biblia: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿No dice la Biblia eso? Los padres deben de someterse a sus padres, aunque sus padres sean buenos padres, malos padres, tengan la razón, no tengan la razón, pero por temor de Dios, sométete a la autoridad de tus padres. La esposa debe sujetarse a su marido, y puede ser que el marido sea un sinvergüenza y que no sea un buen esposo ni buen cristiano, pero por temor de Dios, sujétate. Y la Biblia manda al cristiano: someteos a vuestro padre, sujetaos a ellos. Ten cuidado lo que andas hablando, lo que andas diciendo. Ten cuidado con querer causarle problemas, andar calumniando, andar criticando, hacerle daño a un siervo de Dios, porque Dios va a tratar contigo. Y por temor de Dios uno dice: no voy a andar levantando mi mano haciendo mal contra el siervo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Digo, yo ya les dije, yo no me agüito. No tuviera 23 años casi en el ministerio y todavía, gracias a Dios, estoy contento, estoy gozoso sirviendo al Señor, si tomara muy personal lo que dicen de mí. Pero usted es el que la va a llevar. Dios va a tratar con usted. Si usted no tiene temor de Dios para cuidar lo que anda hablando, para no refrenar su lengua, o andar causando discordia, sembrando discordia entre hermanos. Así es. Amén. Amén. Por último, número 5, Génesis 20:17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. Esto nos da a entender que ya habían pasado varios meses. Dice: había cerrado toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham.
¿Sabe lo que Dios hizo cuando Abimelech obedeció, se apartó de no pecar? Recibió su palabra, la escuchó, la recibió, obedeció, se apartó del mal, hasta se puso, su testimonio hizo que otros temieran a Dios y refrenó a otros de que pecaran contra Dios, y luego honra al siervo de Dios por temor de Dios. Dios lo bendice. Dios lo bendice, y a todos los suyos. Dice la Biblia, Salmo 128, versículo 4: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Mire, está hablando de la familia, del hogar. Cuando usted hace lo correcto delante de Dios, por temor de Dios, ¿sabe dónde Dios le bendice? En lo que más usted ama, en lo que más usted quiere, en lo que más a usted le interesa, su hogar, su familia. Cuando usted obedece lo que este siervo inútil de Dios le dice por temor de Dios, usted solito está ganando bendiciones para su propia vida. Así es. Algunos piensan, no, pues no le voy a dar gusto al pastor Gómez, no voy a hacer caso. De todas maneras, yo tengo, ¿verdad? Dios me va a bendecir a mí o no por lo que yo haga, no por lo que usted haga. Así es. Amén. Y si usted quiere la bendición de Dios, usted va a ser un cristiano obediente. Amén. Cierto. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. ¿No quiere usted la bendición de Dios en su vida, hermano? Este año 2020, yo le pregunto, ¿tiene usted temor de Dios? Sus acciones y sus reacciones darán testimonio de que si usted es un cristiano que tiene el temor de Dios en su vida o no. No sus palabras. Jonás dijo, yo temo a Jehová. No, hombre, nadie le creyó. Nadie le creyó porque sus acciones decían todo lo contrario. Amén. Sus acciones son los que van a decir si tiene temor de Dios. Las decisiones que toma. ¿Cómo reacciona cuando algo sucede que no le gusta, no le parece, que le ofende? ¿Cómo reacciona? Demuestra si se tiene temor de Dios o no. Amén, hermanos. ¿Está usted aquí y no ha aceptado a Cristo como su Salvador? La Biblia dice que el mismo Jesús que vino la primera vez para dar su vida para salvar, la segunda vez que venga va a venir para juzgar, para castigar, para condenar. Y usted rechaza el único que le puede salvar, ya no va a venir otra vez para darle otra oportunidad. La siguiente vez que Él venga va a ser para condenar, para juzgar. ¿No le da temor eso? Usted piensa, hablamos esta mañana en la escuela dominical acerca de aprovechar bien el tiempo, de ser buenos administradores del tiempo. ¿Por qué está dejando pasar tiempo sin humillarse delante del Señor y recibirle como su único y suficiente Salvador? ¿No tiene temor de que Dios le quite la vida esta noche? ¿Que mañana usted ya sea demasiado tarde? El que no acepta a Cristo como su Salvador, ¿sabe por qué? Porque no tiene temor de Dios. Así es. No tiene temor de Dios. Bueno, qué importante es el temor de Dios. Y los resultados se ven bien evidentes en este rey pagano y su siervo, su pueblo. Qué triste que no se vio por el testimonio de Abraham. Hermanos, si somos cristianos deberíamos ser los primeros en tener temor de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque queremos la bendición de Dios. Así es. Vamos a orar todos cerrados.